Continuamos con La Noche. La escalada terrorista en Malí, África Occidental, ocurre justamente a una semana de los lamentables atentados terroristas en París. Los 7 ataques simultáneos en la ciudad Luz dejaron un saldo de 130 personas muertas y más de 350 heridas. En el programa La Noche saludamos a nuestra periodista en París, Diana Jayón, quien tiene toda la información. Diana, adelante. Así es, Jason, reciba un cordial saludo, al igual que todos los televidentes que hasta ahora nos acompañan en La Noche. París ha vivido hoy un día más de duelo, un día más después de esa semana tan intensa que se ha vivido acá en la capital francesa. Y es que, como bien lo decía, se cumple una semana desde que ocurrieran esos lamentables hechos, 7 ataques en cadena, 7 ataques terroristas en la capital francesa que dejaron un trágico saldo de 130 personas que perdieron la vida. Comenzaron con 2 kamikazes que se inmolaron en el Estadio de Francia, el Stade de France Saint-Denis, y poco a poco en diversos lugares y diversos barrios de la capital francesa. Uno de ellos, sin lugar a dudas, la masacre del Teatro Bataclan, muy cerca del Distrito 10 de París. El día de hoy la gente se ha acercado a esos puntos para depositar flores, para demostrar que querían rendir un homenaje a la memoria de estas personas que perdieron la vida. Entre tanto, las autoridades continúan con las redadas cada noche en la búsqueda de todas las personas que tuvieron que ver con esos trágicos hechos. Ya se han dado resultados, ha sido abatido, como bien se daba la noticia el día de ayer, del principal cerebro, el posible principal cerebro de estos atentados. Pero la policía no baja la guardia, ni tampoco el gobierno de François Hollande, que además ha anunciado que el próximo viernes llevará a cabo un homenaje nacional en el monumento de los Invalides en honor a las víctimas de estos trágicos atentados terroristas en París. París no es la misma. Los atentados del 13N cambiaron la actitud de la que ha sido considerada la ciudad más bella del mundo. Se ha cumplido una semana desde que terroristas yihadistas irrumpieron en varios puntos de la ciudad, acabando con la vida de 130 personas e hiriendo a más de 350. Desde las 9 de la noche, hora local de París, del viernes 13 de noviembre, la vida de la capital francesa cambió. Kamikazes en el Estadio de Francia y hombres armados en varios barrios sucumbían a París en una pesadilla de la cual no ha despertado. Gendarmes y ejército transitan por toda la ciudad y en las noches no cesan las operaciones de allanamientos, buscando a todo aquel que haya participado de alguna manera en los atentados. Los resultados de las redadas se comienzan a dar. La más importante, la baja del supuesto cerebro de los ataques a París. En la última noche, un nuevo cuerpo ha sido descubierto en la localidad de Saint-Denis. La policía aún no confirma si se trata de Salah Abdeslam, uno de los terroristas que se dio a la fuga luego de atentar en el Teatro Bataclan. Entre tanto, en todo París, cientos de personas visitaron los lugares atacados por el terror para rendir homenaje a las víctimas. París no deja de llorar a las 130 personas que perdieron la vida. Y es que, como bien lo decíamos, los homenajes están muy presentes en la capital francesa. La propia ciudad también tiene su manera de expresar su dolor y lo ha hecho con imágenes como la que ustedes ven tras de mí. La Torre Eiffel con los colores de la bandera de Francia permanecerá hasta el próximo 25 de noviembre. En la información que a esta hora podemos registrar desde la capital francesa, continúen ustedes con más en La Noche. Gracias, Diana Jayón, desde París. Continuamos en Maryland, Estados Unidos, con Corinne Dufka, la directora para África Occidental de Human Rights Watch. Quiero preguntarle, señora Dufka, por su experiencia en Mali, en África Occidental, ¿cómo se debe enfrentar una amenaza como la del terrorismo yihadista? Los gobiernos tienen distintas reacciones. Una de ellas es no negociar con terroristas, entrar inmediatamente donde se estén, por ejemplo, realizando ataques o tomas de rehenes y también neutralizar las acciones de los yihadistas. Usted, por la experiencia que tiene, ¿cómo finalmente se puede acabar con este problema? Sí, bueno, primero que todo, es importante recordar que estos grupos
no solo los grupos terroristas, sino también grupos rebeldes y grupos criminales han emergido en África Occidental debido a serias fallas de los gobiernos. Muchos gobiernos, incluidos Malí, Nigeria y otros países, están realmente aterrorizados de la corrupción, la pobreza, las dificultades y la inseguridad que ven allí su gente. Así que creemos que estas circunstancias son las que dividen a las personas y a aliarse con este tipo de actores que no son del Estado. Así que la solución no es solo ver exactamente cómo atacar, sino también hablar sobre los derechos y hablar sobre otro tipo de abusos que están ocurriendo, tratar de redirigir y llegar a esas causas del por qué este tipo de grupos han emergido. Nosotros debemos recordar que muchas personas han sido arrastradas a estos grupos porque han estado descontentas con el gobierno y no se han logrado identificar. Así que es importante recordar eso. Ahora, en términos y en países como Nigeria e incluso en Malí, nosotros hemos visto que hay sospechas de tortura que han tratado de ser implementadas para los miembros de las comunidades para que se unan y sean reclutadas por estos grupos que son ilegales, armados. Así que deberíamos responder directamente a los grupos terroristas y a otros, porque si no, no se puede proteger a los civiles, a la población civil en general. Así que nosotros creemos que deben realmente actuar a estos grupos. Quiero agradecerle mucho desde Maryland, Estados Unidos, a Corinne Dufka, la directora para África Occidental de Human Rights Watch. Muy amable por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Mil gracias. Profesor Carlos Patiño, ¿hay un punto de negociación con estos grupos ya radicalizados de sentarse a darles oportunidades a sus reivindicaciones? Algunos, por ejemplo, hablan de formar el califato si se les entregara un territorio. ¿Hay forma de detener de esta manera el terrorismo yihadista? Pues mire, Jason, usted está haciendo una pregunta que es muy compleja y tiene que ver con todos los grupos que usan la violencia para hacer reivindicaciones. Y aquí hay un aspecto que es muy complejo y es, se trata de negociar con grupos que tienen causas objetivas para usar la violencia, o se trata de estados que tienen problemas graves para consolidarse como estados y en tanto no pueden consolidarse como estados les toca negociar. Ese es, digamos, el dilema de fondo, y frente a ese dilema es donde aparece el asunto de qué es lo que se negocia. Ahora, negociar implica dos partes, o dos, o tres, o cuatro, es decir, siempre negociar es entre partes distintas. Y en este caso, la pregunta es, ¿quiénes negocian? ¿Los estados? En este caso, por ejemplo, Malí negocia con quién, y ese es el asunto que es, digamos, la primer lugar. Y el otro punto es, ¿qué es lo que es negociable? Y lo que es negociable es aquello que sean intereses comunes que permitan llegar a puntos de acuerdo, digamos, en común. Y obviamente se supone que en las negociaciones los grupos más radicales ceden sobre sus puntos más extremos para tratar de encontrar una agenda común que les permita acercarse. En el caso de estos grupos más radicales, de estos grupos yihadistas, hay que recordar que muchos de ellos, como el caso del Estado Islámico, pretenden crear un califato, pretenden que el califato sea universal, que el califato tenga un asunto que no solamente abarque a la comunidad musulmana como ellos la entienden, sino que incluso abarque tierras cristianas e incluso abarque la recuperación de antiguas tierras musulmanas y ocupadas por los cristianos según este relato. Y en ese contexto sucede, pues, digamos, un fenómeno de fondo muy complejo, y es que lo que empieza a darse el asunto es qué es lo que puede ser negociable. Aquí han dicho algunos autores como Bernard-Henri Lévy que ha planteado, por ejemplo, que se puede negociar más fácilmente cuando
las negociaciones son sobre temas políticos o económicos, pero cuando la negociación pasa por uno de los temas más complicados como la religión o la preeminencia de Dios o una concepción moral, resulta ser muy complicado. De hecho, lo dijo en algún momento Madeleine Albright, la antigua secretaria de Estado de Bill Clinton en el segundo mandato, y ella dice que ella estaba preparada para cualquier tipo de situación conflictiva, hacer la guerra, hacer negociaciones, entregar ayudas económicas, hacer procesos de industrialización o incluso poder desplegar tropas con armas nucleares, pero para lo que no estaba negociada era para temas como la religión, por ejemplo. Y este es un asunto que es muy interesante porque en el siglo XXI la religión ha vuelto a la escena política y ha vuelto a la escena política del mundo de la mano de la identidad. En este caso, las reivindicaciones identitarias han demostrado que tampoco son neutrales, son muy complejas y obviamente de muy difícil satisfacción en ordenamientos políticos que siempre son limitados y que además deben abarcar o responder a agendas múltiples. En este contexto, las negociaciones se hacen muy difíciles porque se vuelven casi imposibles ceder frente a puntos, digamos, específicos. En este caso hay que recordar que el Estado Islámico, por ejemplo, ha decapitado occidentales, pero eso solo es lo que hemos visto desde el mundo occidental, pero lleva meses decapitando a musulmanes que considera impíos, a sectas menores musulmanas o cristianas, lleva decapitando a chiitas hace mucho rato y lo hace porque considera que no son parte de su visión del mundo. La pregunta, y en este caso es, ¿con quién se negocia y qué es lo negociable? ¿Qué opina el señor Ibrahim Cantillo, director del Centro Islámico Ahlul Bayt? Yo pienso que una de las soluciones para terminar con este cáncer dentro del mundo islámico es, número uno, que países también como Arabia Saudita y Estados Unidos dejen de fortalecer económicamente a las oposiciones disfrazadas que realmente son el ISIS, el Daesh. Por un lado. Por otro lado, permitirle a países como Rusia, que lo está haciendo la República Islámica de Irán, que intervengan en el escenario militar, porque realmente no hay ningún argumento para negociar con enfermos mentales. Realmente la actitud que ha tenido este grupo terrorista es de enfermos mentales, de criminales. Y yo creo que bajo esa premisa no hay ningún punto negociable. Realmente se le debe apoyar al gobierno sirio, al gobierno iraquí y a los demás gobiernos que han tenido víctimas. Beirut, por ejemplo, hubo víctimas en Beirut y el mundo no habló de las víctimas de Beirut. Las víctimas de Siria todos los días, las víctimas de Palestina, las víctimas del resto del mundo islámico. Entonces debemos estar conscientes de estas víctimas y de sus victimarios. Y yo pienso que la negociación no entra, porque se puede negociar bajo un precepto lógico, un precepto divino, pero el Daesh no representa ninguno de estos argumentos. A propósito de este tema de hoy, le estamos preguntando a ustedes, a los televidentes, cómo califica la respuesta de las potencias mundiales a amenazas y ataques terroristas de grupos radicales islámicos. Respondan a la cuenta de Twitter del programa La Noche y en las de nuestro equipo periodístico que aparecen en la parte inferior de la pantalla. En minutos regresamos con nuestro bloque final en La Noche. Ya regresamos con La Noche.